Durante miles de años, el mundo ha guardado secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Lugares imposibles, estructuras que no deberían existir, ciudades perdidas que contradicen la línea oficial del tiempo, y artefactos que parecen haber sido creados con tecnología muy superior a la que se supone que existía en su época. Nada encaja por completo, y cuanto más miramos, más evidente se vuelve que hay piezas fundamentales de nuestro pasado que permanecen ocultas, fragmentadas o deliberadamente ignoradas. Antes de iniciar esta travesía hacia lo inexplicable, es el momento de hacer algo simple pero importante. Si disfrutas los misterios reales, las historias que la ciencia aún no puede explicar y los casos que desafían a la arqueología tradicional, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y dejar tu like. Ese pequeño gesto me ayuda a seguir creando contenido profundo, desafiante y revelador como el que estás a punto de ver. Ahora sí, prepárate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar por completo tu visión del pasado. A lo largo del planeta existen construcciones tan colosales, tan precisas y tan misteriosas, que los expertos no logran llegar a un acuerdo sobre cómo fueron hechas. Civilizaciones que no conocían el hierro levantaron obras que hoy desafían incluso a la ingeniería moderna. Pueblos que vivieron separados por miles de kilómetros compartieron conocimientos astronómicos avanzados. Sociedades sin comunicación aparente construyeron pirámides, observatorios y estructuras con alineaciones celestes casi perfectas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tantas culturas antiguas parecen tener un origen común? ¿Y por qué ese origen, si existió, desapareció sin dejar rastro, dejando solo pistas incompletas, dispersas y difíciles de encajar? Dentro de todos estos enigmas, existe uno que sobresale por encima de los demás. Una obra que no solo ha sobrevivido milenios, sino que continúa desafiando a los científicos más experimentados. La Gran Pirámide de Giza. Una estructura tan extraordinaria que muchos afirman que no puede ser explicada, únicamente con las herramientas y conocimientos que oficialmente se atribuyen al antiguo Egipto. Su base es un cuadrado casi perfecto. Cada uno de sus lados mide aproximadamente 230 metros, con una diferencia de precisión tan mínima que incluso para los estándares actuales sería extremadamente difícil replicarla. Además, la pirámide está alineada al norte verdadero con un error de solo una fracción de grado, algo que requeriría instrumentos avanzados de medición que, se supone, no existían en su época. Sin embargo, ahí está, en inmóvil, en implacable, exacta. La pirámide contiene alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra. Algunas de estas rocas pesan entre 20 y 80 toneladas. Moverlas hoy, con grúas industriales, sería un reto gigantesco. Pero según la historia oficial, estos bloques fueron transportados por miles de trabajadores que contaban únicamente con herramientas de cobre, cuerdas y fuerza humana. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudieron mover, elevar y colocar con precisión quirúrgica toneladas de piedra sin maquinaria moderna? Ninguna explicación convencional lo resuelve del todo. El misterio se vuelve aún mayor cuando uno entra en su interior. A diferencia de otras construcciones egipcias famosas por estar cubiertas de jeroglíficos, la Gran Pirámide carece casi por completo de inscripciones. Si realmente fue construida como tumba, ¿por qué no hay decoraciones, advertencias, textos sagrados o señales comunes en otras tumbas? ¿Por qué su diseño interno es tan geométrico, tan matemático, tan simbólicamente complejo y no comparable a ninguna otra tumba conocida? Algunos proponen que la pirámide nunca fue una tumba, sino una estructura con un propósito completamente distinto. Una máquina de piedra, un mecanismo energético, un marcador astronómico, una obra diseñada no solo para perdurar, sino para cumplir una función que desconocemos. Las cámaras internas parecen ubicarse con intencionalidad matemática relacionadas con proporciones cósmicas y patrones celestes, lo que ha llevado a pensar que la pirámide podría ser parte de un sistema mayo. Era un sistema que quizás se ha perdido con el paso de los milenios. En distintos templos egipcios, así como en los pasajes internos de la pirámide, existen cortes en piedra dura como el granito, tan perfectos que parecen hechos con herramientas, capaces de vibrar o cortar a alta velocidad. Herramientas que no se corresponden con la tecnología de cobre que supuestamente poseían. Algunos cortes son tan rectos y uniformes que, bajo lupa, se asemejan a los resultados de maquinaria moderna. ¿Cómo pudieron lograrlo? ¿Existieron herramientas avanzadas cuyo rastro se perdió o heredaron conocimientos de una civilización anterior que dominaba técnicas desconocidas? A través de radares de penetración terrestre, se han detectado anomalías bajo la meseta de Giza, espacios vacíos, cámaras subterráneas, estructuras ocultas bajo toneladas de piedra y arena. Esto abre la posibilidad de que lo conocido hoy como el complejo de Giza sea solo la parte visible de algo más grande. Una estructura subterránea que podría contener información sobre un pasado aún más remoto,
uno que precede incluso al propio Egipto faraónico. La disposición de las pirámides también guarda relación con el cielo. Las tres grandes pirámides coinciden perfectamente con la alineación de las estrellas del cinturón de Orión en un patrón celeste replicado en piedra. ¿Fue esto un simple homenaje a los dioses? ¿O acaso buscaban señalar algo? La alineación no solo es estética, coincide con un momento específico del cielo antiguo. Algunos investigadores creen que representa un mapa del cielo tal como era hace más de 10.0 años, un período que los arqueólogos oficiales no asocian con grandes civilizaciones. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué ese patrón? ¿Es posible que las pirámides tengan un origen más antiguo del que se admite? ¿O que fueron construidas sobre un lugar que ya era sagrado miles de años antes? Mientras más se estudia la Gran Pirámide, más piezas del rompecabezas se abren. Nada encaja del todo en la narrativa tradicional. Ni los métodos de construcción, ni la ausencia de inscripciones, ni el propósito real, ni su increíble precisión astronómica. Y este no es el único caso. Porque si viajar al pasado es difícil, sumergirse bajo el océano revela misterios aún más profundos. Y el siguiente de ellos podría reescribir por completo la cronología de la civilización humana. Bajo las aguas tranquilas del mar Arábigo, donde las corrientes ocultan secretos milenarios, yace una de las ciudades más desconcertantes jamás descubierta, un asentamiento que no debería existir, un lugar que contradice por completo la historia oficial, un sitio que podría obligar a reescribir el origen de la civilización humana. Todo comenzó cuando, durante una serie de estudios oceanográficos en la costa de India, los instrumentos detectaron algo inusual: formas perfectamente rectas, líneas demasiado simétricas para ser naturales, estructuras que parecían restos de una ciudad hundida, y lo que al principio parecía un simple error de sonar, terminó siendo una revelación que dejó al mundo académico en silencio. Las tradiciones hindúes han hablado durante miles de años de una ciudad llamada Dwarka, una metrópolis brillante, gobernada por Krishna, una figura que mezcla lo divino con lo histórico. Una ciudad que, según los textos sagrados, fue construida con una magnificencia imposible para su tiempo. Calles amplias, murallas imponentes, templos que parecían tocar el cielo, tecnología y arquitectura avanzadas, y un esplendor que rivalizaba con cualquier imperio antiguo conocido. Sin embargo, la misma historia que describe su grandeza también relata su destrucción, un desastre catastrófico que la hundió en el océano, borrándola de la superficie del mundo. Durante siglos todo esto fue considerado mitología, fantasía o una narración simbólica sin base real. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a explorar el fondo marino frente al Golfo de Cambodge, encontraron algo que cambió todo. Usando sonar Jibahidu lateral, detectaron estructuras a gran profundidad, a muros, escaleras, plataformas, caminos, todo enterrado debajo de miles de años de sedimento. Los restos estaban tan extendidos que parecían corresponder a una ciudad inmensa, mucho más grande que muchas ciudades antiguas documentadas. Pero lo verdaderamente impactante llegó con las primeras muestras recuperadas. Fragmentos de cerámica, herramientas y restos humanos fueron sometidos a análisis. Los resultados arrojaron una fecha absolutamente desconcertante: alrededor de 9.5 años de antigüedad. Si esto es correcto, Dwarka sería una de las ciudades más antiguas del planeta, anterior a Egipto, anterior a Mesopotamia, y anterior incluso a las primeras sociedades agrícolas oficialmente registradas. Esta línea temporal no solo es incómoda, es incompatible con el modelo actual de evolución de las civilizaciones humanas. La historia tradicional indica que hace 9.5 años los seres humanos vivían en comunidades pequeñas, dedicadas principalmente a cazar, recolectar y comenzar rudimentariamente la agricultura. No había ciudades, no había arquitectura compleja, y mucho menos ingeniería avanzada. Sin embargo, los restos encontrados bajo el mar muestran planificación urbana, infraestructura organizada y estructuras que claramente no pertenecen a grupos primitivos. ¿Cómo es posible? ¿Quién construyó una ciudad así durante una época en la que supuestamente nadie sabía siquiera cómo levantar edificios complejos? Las calles rectas, las formas geométricas y los muros perfectamente alineados revelan una capacidad de diseño sorprendente. Hay zonas que parecen haber sido plazas, otras que podrían haber sido templos o edificios administrativos, y caminos que conectan distintas áreas de la ciudad. Nada de esto corresponde a la imagen de sociedades primitiva, y sin embargo, ahí está, sumergida a gran profundidad, esperándonos desde un pasado que desafía la lógica. Los textos antiguos también hablan de un evento devastador que hundió la ciudad, un cataclismo tan grande que destruyó todo en cuestión de momentos. Esto coincide con un periodo global en el que los niveles del mar aumentaron dramáticamente al final de la última glaciación. Si Dwarka existía en ese entonces, es posible que haya sido víctima de este fenómeno natural. Pero aquí surge otra incógnita. ¿Por qué construir una ciudad tan avanzada
tan cerca del océano. ¿Tenían conocimientos que hemos perdido? ¿Eran conscientes de las variaciones climáticas? ¿O estaban ahí porque ese lugar tenía un significado especial para sus constructores? Algunos investigadores sostienen una teoría más audaz, aunque este asentamiento pudo pertenecer a una civilización perdida anterior a todas las demás. Una sociedad que dominaba la ingeniería, la astronomía y la navegación miles de años antes de que estas habilidades se volvieran comunes. Esto podría explicar la presencia de conocimientos avanzados en culturas tan alejadas entre sí, como Egipto, Mesopotamia, los Andes y Mesoamérica. Todas muestran patrones similares, construcciones masivas, alineaciones celestes, precisión matemática, y mitos sobre ciudades destruidas por catástrofes, coincidencia, o fragmentos dispersos de una civilización que desapareció dejando huellas que las culturas posteriores reinterpretaron como sus propias historias. Aún más inquietante es otro aspecto presente en ciertos textos antiguos. Descripciones muy detalladas de armas poderosas utilizadas en conflictos épicos. Armas que emitían luces enceguecedoras, calor intenso y destrucción a gran escala. Muchos han comparado estas descripciones con los efectos de explosiones nucleares modernas. Aunque esto no significa necesariamente que existiera tecnología nuclear en aquel entonces, sí genera una pregunta inquietante. ¿Estamos interpretando literalmente lo que tal vez fue una metáfora? ¿O estamos ante una memoria ancestral de eventos reales cuya naturaleza se ha perdido en la niebla del tiempo? Es importante recordar que cuando las bombas atómicas fueron detonadas por primera vez en 1945, varios estudiosos en India mencionaron que los efectos descritos en los textos antiguos coincidían de manera sorprendente con lo que se veía en Hiroshima y Nagasaki. Una coincidencia perturbadora, una coincidencia que invita a reflexionar si algunos de estos antiguos relatos podrían contener información de origen desconocido. No es necesario llegar a conclusiones extremas para comprender que la ciudad sumergida plantea un desafío profundo. Si Dwarka realmente existió hace tantos miles de años y contaba con planificación urbana avanzada, entonces podría ser solo la punta del iceberg. Podrían existir más ciudades sumergidas en los océanos del mundo, esperando ser descubiertas. Después de todo, gran parte de la superficie terrestre estuvo bajo el agua al final de la última glaciación. Si una civilización floreció antes de ese evento, gran parte de su legado estaría ahora oculto en las profundidades. El océano guarda silenciosamente lo que el tiempo y el clima se llevaron. Y si Dwarka es un testimonio de una civilización perdida, sus ruinas podrían contener respuestas cruciales sobre nuestro origen real. Quizás la historia humana no es una línea ascendente de progreso constante. Quizás hubo ascensos y colapsos, avances y desapariciones, sociedades que alcanzaron conocimiento extraordinario antes de ser borradas por cataclismos, dejando solo fragmentos, mitos y estructuras que hoy consideramos imposibles. Más sorprendente aún es que esta no es la única evidencia que sugiere un pasado remoto, mucho más complejo de lo que se admite. Porque si el mar oculta una civilización desaparecida, el hielo podría ocultar otra aún más antigua. A lo largo de la historia humana, ciertos lugares parecen desafiar nuestras explicaciones más básicas. Lugares que no encajan en ninguna cronología, que no obedecen a ninguna línea evolutiva conocida, y que parecen haber sido construidos por manos que poseían una comprensión del mundo que hoy hemos perdido. Y aunque muchos de estos sitios han sido excavados, estudiados e incluso reconstruidos por la arqueología moderna, la verdad es que ninguno de ellos ha sido realmente comprendido. Cada capa o movida o cada piedra analizada, cada estructura mapeada, solo genera más preguntas que respuestas. Y quizás esto no es casualidad. Quizás sean vestigios de un pasado que no debía sobrevivir. Piezas dispersas de un rompecabezas que contradice lo que nos han enseñado sobre los orígenes de la civilización. Entre estos enigmas, se encuentran ruinas que sorprenden por su complejidad y su aparente imposibilidad. Lugares que muestran niveles de precisión, fuerza y diseño que no concuerdan con la capacidad tecnológica atribuida a sus supuestos constructores. Sitios que parecen pertenecer a una civilización antigua global, una red perdida cuyos conocimientos se fragmentaron tras un cataclismo que cambió la faz de la Tierra. Y entre todos estos sitios, algunos destacan por el nivel de ingeniería que exhiben, construcciones tan avanzadas que parecen haber sido diseñadas con herramientas que oficialmente no existían en esa época. Uno de estos lugares se sitúa en lo más alto del altiplano sudamericano, donde las piedras hablan un idioma que no puede leerse en ningún libro de historia. Allí, en un entorno que parecería inaccesible para una cultura primitiva, se encuentra un sitio cuyas estructuras parecen burlarse de las explicaciones convencionales. Bloques megalíticos que pesan tantas toneladas que incluso hoy, con la maquinaria moderna, sería un desafío moverlos. Superficies tan lisas que parecen pulidas con una precisión industrial. Esquinas y ángulos tan exactos que parecen haber sido trazados
con instrumentos que no se inventarían hasta miles de años después. El enigma se profundiza cuando se observa la perfección de los cortes, líneas tan rectas que parecen haber sido realizadas con herramientas de alta velocidad. Algunos especialistas han señalado que para lograr ese nivel de exactitud se requerirían técnicas avanzadas, posiblemente herramientas con una dureza que supere la de los metales disponibles en la antigüedad. Sin embargo, la cultura oficialmente asociada al sitio no dejó evidencia de poseer dicho conocimiento. No existen restos de herramientas, no existen talleres, no existen los procesos que habrían permitido trabajar la piedra a ese nivel. Solo existe el resultado final, una obra maestra arquitectónica cuya existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la tecnología antigua. Pero el misterio no termina en la ingeniería. También existen patrones, alineaciones y proporciones que parecen responder a un conocimiento astronómico que oficialmente tampoco debió existir. Se han identificado orientaciones hacia eventos celestes específicos, posiciones exactas que marcan solsticios, equinoccios, e incluso fenómenos que solo ocurren cada miles de años. Esto sugiere que los constructores poseían un entendimiento profundo de los movimientos de la Tierra, de los ciclos cósmicos y del comportamiento del firmamento. Un entendimiento que no aparece registrado en ninguna cultura tradicional del periodo. Es como si su arquitectura hubiese sido diseñada tanto para la Tierra como para el cielo. Como si sus estructuras hubieran servido como observatorios, calendarios, o incluso mapas de un conocimiento perdido. Este fenómeno no es exclusivo del altiplano. En distintas partes del mundo, ruinas separadas por miles de kilómetros parecen compartir un mismo lenguaje, un tipo de construcción que utiliza megabloques, ensamblajes perfectos y geometrías complejas, estructuras escalonadas que recuerdan a pirámides, plataformas sobre elevadas mesetas y templos cuya distribución parece responder a patrones universales. Hay quienes sugieren que esto es evidencia de un conocimiento que se transmitió globalmente en un pasado remoto, una señal de que la humanidad no evolucionó de forma aislada, sino que heredó restos fragmentados de una civilización anterior que existió antes del fin de la última era glacial. Las teorías más conservadoras intentan explicar estos paralelismos como coincidencias culturales, pero estas supuestas coincidencias se vuelven cada vez más difíciles de defender cuando se observa que los métodos de corte, los ángulos, las proporciones y los principios de diseño se repiten en lugares tan distantes como hacia Sudamérica, África e islas del Pacífico. Es como si una misma mano o una misma escuela de conocimiento hubiera dejado su huella en distintos puntos de la Tierra antes de desaparecer repentinamente. Y esto nos lleva a otro patrón inquietante. Muchos de estos sitios muestran señales de daño extremo, como si un evento catastrófico hubiera sacudido al mundo en un pasado remoto. Bloques desplazados, estructuras fracturadas, plataformas arrancadas de sus cimientos y rocas lanzadas a distancias imposibles. Hay evidencia de temperaturas tan elevadas que ciertas piedras presentan vitrificación, un proceso que requiere intensos niveles de calor. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear que no solo existió una civilización anterior, sino que desapareció debido a un desastre súbito y devastador. Sea lo que sea que ocurrió, no fue un evento aislado. Fue un cataclismo global. Un momento en la historia en que glaciares colapsaron, mares se elevaron, meteoros golpearon la superficie y la Tierra cambió para siempre. Un evento tan masivo que las culturas posteriores lo recordaron en mitos, leyendas y tradiciones orales transmitidas durante miles de años. Historias de un diluvio, de ciudades sumergidas, de montañas que se abrieron, de cielos que ardieron y de civilizaciones enteras que desaparecieron en cuestión de días. Historias que no solo aparecen en una región, sino que se repiten con sorprendente precisión en culturas de todos los continentes. Si estos relatos son memoria histórica, entonces todo lo que creemos saber sobre los comienzos de la civilización es apenas un capítulo tardío de un libro mucho más antiguo. Si estas ruinas pertenecen a una era previa, entonces nuestras líneas de tiempo están equivocadas por milenios. Y si esta civilización anterior poseía conocimientos avanzados, entonces su destrucción no fue solo una tragedia, sino la pérdida del Mayo era el legado que la humanidad pudo haber heredado. Entre las ruinas que parecen pertenecer a este mundo olvidado destacan estructuras que desafían los límites de lo posible. Algunas de estas construcciones fueron levantadas en lugares donde una cultura primitiva jamás habría podido transportar materiales tan pesados. Otras se encuentran en puntos tan remotos que incluso hoy serían muy difíciles de acceder. Hay plataformas construidas con bloques que superan las 100 toneladas, alineaciones astronómicas que requieren cálculos sumamente avanzados y detalles geométricos que muestran conocimientos matemáticos excepcionales. Al observar estos lugares, es fácil comprender por qué tantos investigadores independientes creen que hubo una era anterior, una época en la que la humanidad poseía un nivel de entendimiento que luego se perdió, una época cuyos últimos vestigios quedaron enterrados bajo el hielo,
bajo el mar, bajo el desierto y bajo civilizaciones posteriores que heredaron las ruinas sin comprender su verdadera antigüedad. Pero quizá lo más inquietante es que algunos de estos sitios revelan tecnología que no debería existir en la antigüedad. Hay orificios perfectamente cilíndricos perforados en piedra dura, como si hubieran usado taladros de alta rotación. Hay cortes tan limpios y delgados que parecerían hechos con herramientas que solo se encuentran en la industria moderna. Hay superficies tan perfectamente planas que incluso una regla metálica moderna no logra detectar imperfecciones. Y todo esto en culturas que oficialmente solo tenían herramientas de piedra y bronce. Es aquí donde la narrativa convencional comienza a desmoronarse. Cada evidencia apunta hacia un origen más antiguo, más avanzado y más global de lo que la historia aceptada permite admitir. Una civilización anterior que desapareció dejando tras de sí solo fragmentos, ruinas incomprensibles y conocimientos dispersos. Una humanidad que perdió su memoria, que retrocedió a un estado primitivo tras un evento devastador y que, miles de años después, comenzó a reconstruir su historia, sin entender que había existido un capítulo anterior. Esta posibilidad, por incómoda que resulte, abre la puerta a una pregunta que cada vez más investigadores se atreven a hacer. ¿Realmente somos la primera civilización avanzada de este planeta? ¿O acaso somos los herederos de un mundo perdido cuyas huellas aún permanecen ocultas en las profundidades, esperando ser descubiertas? A veces, la historia humana parece construida sobre una estructura frágil, una especie de castillo sostenido por piezas que no encajan, por fragmentos que contradicen la versión oficial. Y quizá uno de los lugares donde más se evidencia esta tensión entre lo que sabemos y lo que ignoramos es en el mar Mediterráneo, un punto donde el pasado descansa bajo la superficie, esperando pacientemente a ser descubierto, o tal vez protegido para que nunca salga a la luz, a solo unos kilómetros de la costa egipcia, en un área que durante siglos fue considerada una leyenda. Reposan los restos de una ciudad que había desaparecido de todos los registros. La llamaban Thonesh Heracleion, un nombre doble que evoca dos culturas, dos épocas, dos historias que jamás debieron cruzarse, pero que se entrelazan en este misterio hundido. Durante cientos de años, se creyó que era un mito en un puerto perdido, una ciudad mencionada en textos antiguos, pero jamás confirmada. Hasta que finalmente algo cambió. En el año 2000, un equipo de arqueólogos submarinos encontró lo imposible. Los sonar comenzaron a detectar contornos demasiado perfectos, demasiado geométricos para ser formaciones naturales. Había columnas, estatuas gigantescas, templos, piezas de arquitectura que no deberían estar ahí, enterradas bajo 5 metros de arena y 9 metros de agua. La ciudad completa, preservada como si hubiera sido congelada en el tiempo. Pero sin el frío. Quienes descendieron por primera vez describieron la experiencia como entrar en un sueño. Grandes estatuas de granito aún erguidas, mirándolos fijamente. Monolitos gigantes que alguna vez marcaron la entrada al templo de Amón, un coloso de más de 5 metros, que pesaba varias toneladas y que, de alguna manera, había caído al fondo sin partirse, sin romperse, como si una mano invisible lo hubiese llevado suavemente hasta allí. En medio de los restos, encontraron canales que parecían calles inundadas, muelles, anclas, barcos sorprendentemente intactos, objetos de rituales religiosos y piezas que conectaban esta ciudad con culturas que oficialmente jamás tuvieron contacto directo. Había artefactos griegos dentro de templos egipcios. Había inscripciones que unían dos lenguas, dos mundos, algo que no debería existir. La pregunta inmediata fue, ¿qué pasó aquí? ¿Qué clase de cataclismo hundió una ciudad entera, sin dejar rastros de destrucción violenta, sin terremotos evidentes, sin señales de una guerra, sin fuego? Los investigadores comenzaron a sospechar de algo más sutil, más antiguo, el fenómeno de licuefacción del suelo, un tipo de movimiento que bajo ciertas condiciones convierte la tierra firme en arena movediza capaz de absorber construcciones enteras en cuestión de minutos. Pero incluso esa teoría siente huecos, porque la magnitud de la ciudad, el tamaño de sus templos y la forma en que se hundió, se alinea más con un evento que los propios antiguos describieron como la caída de la orilla, una suerte de colapso masivo del terreno costero. Sin embargo, eso no explica los fragmentos encontrados en zonas más profundas, ni la presencia de barcos hundidos tan lejos de la ciudad, ni explica por qué la ciudad desapareció de todos los registros históricos durante siglos. Es como si alguien hubiese querido que Thonesh Heracleion se desvaneciera, no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Con cada descubrimiento, surgieron más preguntas. Habían templos enteros dedicados a dioses que parecían tener versiones anteriores, más primitivas, más antiguas, casi como si la religión que conocemos fuera un eco de algo más remoto. Se encontraron fragmentos de rituales que recordaban prácticas que aparecen en culturas separadas por miles de kilómetros. Y entre todos los restos, había una pieza que desconcertó a los investigadores, un ancla de diseño desconocido,
que no se parecía a nada visto en las culturas mediterráneas. Algunos afirmaron que era evidencia de intercambios marítimos más amplios de lo que la arqueología acepta. Otros, más arriesgados, insinuaron que podría ser algo anterior a todas las civilizaciones conocidas. Y es aquí donde las teorías vuelven a unirse. Ciudades hundidas, líneas talladas en roca, geometrías imposibles, cataclismos globales, estructuras alineadas con estrellas, todo sugiere un pasado que la historia oficial se esfuerza por mantener fragmentado, desconectado, pero cada uno de estos sitios apunta hacia un origen compartido, un punto en el tiempo donde algo sucedió, algo que obligó a civilizaciones enteras a reconstruirse desde cero, a migrar, a olvidar, a guardar recuerdos en forma de mitos, porque eso es lo más inquietante en todas estas culturas, desde Egipto hasta la India, desde Micronesia hasta Malta, desde los Andes hasta el mar Egeo hablan de lo mismo, un tiempo en que los dioses caminaban junto a los humanos, un tiempo en que el conocimiento era distinto, más profundo, un tiempo en que la tierra era muy diferente a la que conocemos. Quizá estas ciudades hundidas, estas ruinas fragmentadas, son las migas de pan que quedaron tras un evento planetario que cambió todo. Tal vez son los restos de un capítulo perdido, uno que apenas estamos empezando a leer, y tal vez, solo tal vez, no estamos descubriendo el pasado, ni estamos recordándolo. Y al final la pregunta no es qué encontramos, sino qué significa. ¿Por qué tantas culturas separadas hablan de un mismo origen? ¿Por qué tantas ruinas tienen patrones similares? ¿Por qué tantas estructuras parecen haber sido construidas con técnicas que incluso hoy no podemos explicar? ¿Qué estamos dejando pasar? Tal vez la historia no es una línea, tal vez es un círculo, uno que se repite una y otra vez, dejando huellas para quien esté dispuesto a verlas. Y cuando conectas todo, cuando unes Egipto, la Antártida, Tiwanaku, Nan Madel, Malta, Duarca y tantas otras, descubres algo inquietante. Todas son piezas de un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que sugiere que antes de nuestra civilización hubo otra Anuna que entendía el mundo de una forma que nosotros apenas comenzamos a imaginar. Quizá por eso tantas estructuras miran al cielo. Quizá por eso tantas ruinas están alineadas con constelaciones. Quizá por eso tantos templos siguen un orden astronómico perfecto. No eran simples monumentos. Eran recordatorios, advertencias, mapas, mensajes que sobrevivieron al tiempo, esperando el momento en que pudiéramos entenderlos. Y tal vez ese momento es ahora, porque cada descubrimiento reciente, cada ciudad sumergida, cada anomalía detectada bajo el hielo de la Antártida, cada línea imposible tallada en roca, apunta hacia una misma idea. No somos los primeros. Y si no somos los primeros, entonces quizás tampoco seremos los últimos. Ahora más que nunca, es fundamental cuestionar, investigar, mirar más allá de lo evidente. Porque la historia que nos contaron no está completa. Y descubrir la verdad depende de nosotros, depende de ti que estás viendo este video. Y si quieres seguir explorando estos misterios conmigo, si quieres seguir adentrándote en lo desconocido, en lo prohibido, en lo que pocos se atreven a cuestionar, entonces este es el momento perfecto para apoyar este canal. Suscríbete, activa la campanita y dale like si este viaje te hizo pensar distinto, aunque sea un poco. Tu apoyo permite que sigamos desenterrando las piezas de este pasado oculto, que sigamos conectando los puntos que la historia no quiere que veamos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que no acepta las respuestas fáciles. Nos vemos en el próximo misterio, donde quizá encontremos otra pieza del rompecabezas.